noches. ¿Cómo están? Qué bueno. Denle un aplauso al Señor, grande, fuerte. Bienvenido a la casa del Señor. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Quiero saludar a la gente que está conectada en internet. Hay en muchas partes gente conectada. Gracias por estar ahí. Que el Señor te bendiga en gran manera. Quiero que sepa que esta noche el Señor quiere hablar contigo, quiere hablar con cada uno de los que estamos aquí, porque el Señor siempre que habla, Él fortalece, Él establece. Eso es lo que hace el Señor a través de su palabra. Establece y Él fortalece para que nosotros podamos seguir adelante. Nos revela sus verdades y trae libertad a través de cada una de ellas. Amén. Quiero invitarte que te acomode, que te ponga bien, que no permita que nada te duerma, que te despierto para recibir esta palabra que yo estoy seguro que viene de parte de Dios para tu vida. A mí me ha estado bendiciendo estos días, yo he estado meditando en ello y creo que así como ha estado bendiciendo mi vida, creo que bendecirá también la tuya. Amén. Quiero que me acompañen en el libro de Isaías, versículo 11, del versículo 1 al versículo 3, vamos a leer. La base bíblica realmente del mensaje de hoy será el versículo 2, sin embargo vamos a leer desde el 1 hasta el 2 para que tengamos el contexto del mensaje de esta noche. Amén. Si usted de repente siente así como que le está dando sueño, me avisa. Puede levantar su mano. Mientras esté así, usted levante su mano y dígame: pastor, me está dando sueño. No tenga pena, no se preocupe. Usted además levante su mano ya. Emma, yo no le voy a decir nada, yo solamente voy a tomar eso como una señal. Y quiero que todo el equipo de servicio esté preparado para cuando usted vea a alguien que levante la mano y yo le haga así, ya usted sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver, Isaías 11, 11 versículo 1, dice la palabra del Señor así, dice: saldrá, oiga bien, saldrá. Aquí está hablando, cuando dice saldrá, es en presente, en pasado, futuro. Futuro, entonces lo que vamos a leer ahora es algo profético. Quiero que haga conmigo algo profético. Está declarando algo antes de que venga, se está profetizando, eso son las profecías, se declaran antes de que acontezcan o que se manifiesten. Entonces el profeta escribe aquí en Isaías capítulo 11, él escribe y habla de una profecía, de algo que se va a cumplir, y dice: saldrá una vara del trono de Isaí, dice, y un vástago. Isaí fue el padre del rey David, ¿sí? Entonces esa línea fue elegida de parte de Dios. De hecho, la línea de Isaí, después de David, en esa línea nació nuestro Señor Jesucristo. Hay una conexión, por eso la Biblia dice que Dios le prometió a David que no faltaría rey en su trono. Entonces en su linaje siempre va a haber rey hasta que llegara Jesucristo. Y Jesucristo ha sido el último rey. El último rey de Israel es Jesús, el rey de gloria. Él sigue reinando y Él sigue gobernando. Por esa razón Jesús no gobernó hace 2000 años. Jesús sigue gobernando y seguirá gobernando por los siglos de los siglos. Jesús es el rey. ¿Cuánto creen eso? Vamos a darle un aplauso al rey. Jesús es el rey. De Jesús se profetizó. Entonces el profeta está hablando aquí, profetizando y hablando de Jesús 700 años antes de que él naciera. Ya se estaba hablando de Jesús. Bueno, aquí en esta parte, obviamente desde Génesis está hablando de Jesús. Miles de años atrás se habla de Cristo como el Salvador y el que iba a reinar a toda la humanidad. Entonces dice: saldrá una vara del trono de Isaí, dice, y un vástago retoñará de sus raíces. Un vástago retoñará de sus raíces. David fue el hijo de Isaí. Un vástago retoñará, dice, y reposará de ese vástago, dice, retoñará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Los 7 espíritus, de hecho yo le he puesto el mensaje de hoy, los 7 espíritus de Dios. Retoñará o vendrá sobre ese
retoño, sobre ese vástago, y hablando de Cristo Jesús. Cuando esos 7 espíritus vengan sobre la tierra, entonces ese espíritu vendrá con sabiduría, con poder, con inteligencia, con todo lo necesario para manifestarse y ordenar la tierra. Porque hacía falta estos 7 espíritus que vinieran sobre la tierra para ordenar, redimir y cambiar la condición de la tierra, entendiendo que la tierra estaba en condenación por causa del pecado. Alguien tenía que cambiar la condición de la tierra, y solamente lo podía hacer Él, Jesús, el Rey de Gloria. Solo Jesús, nadie podía hacerlo. Entonces 700 años se está hablando de Él. Y se habla de, en la Biblia encontramos en varias partes que habla de los 7 espíritus de Dios. Y vamos a ir mirando poco a poco. Ahora, quiero que usted me acompañe, por favor, en Isaías 61:1. Isaías 61:1, para que vayamos conectando. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor, dice, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Seguimos, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Seguimos, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados, ¿qué? Árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Oiga bien, árboles, está hablando en plural, árboles de justicia, plantío de Jehová. ¿Qué es un plantío? Muchos árboles. ¿Usted sabe que nosotros somos un plantío de Jehová? ¿Usted no sabía eso? Sí. Somos un plantío de Jehová, y aquí en Isaías estaba siendo profetizado, en Isaías 61 también, seguido, y tú vas a ver un montón de profecías, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Esto no era lo que estaba pasando en el momento, esto era lo que iba a acontecer en el futuro. Y acontecerá y sucederá. Ahora, quiero que vaya a Lucas capítulo 4, versículo 17. Lucas 4:17. Jesús ya viene, entra. Y nosotros vemos en los evangelios, y vemos en Juan capítulo 1, y vemos en Lucas, y vemos en los evangelios cómo Cristo hace su entrada a través de la Virgen María por el Espíritu Santo. No fue engendrado por un hombre como tú y como yo, que un hombre y una mujer se unen y tú y yo hemos salido. Cristo no fue así. Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo, que viene a visitar a María, la Virgen María, que no había sido tocada por un hombre, no había tenido intimidad con un hombre. Dice que por el Espíritu Santo, entonces María concibe y tiene en su vientre al Salvador del mundo. Aquí viene el cumplimiento de la promesa, para que se cumplieran todas las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento. Hace su entrada triunfal para que se cumpliera cada una de las escrituras que ya estaban establecidas como una profecía. Y toda profecía tiene su tiempo de cumplimiento. Aquí viene el tiempo de cumplimiento. Cristo nace, crece, llega el tiempo de su ministerio. Entonces, aquí mira lo que dice después de que viene de 40 días y 40 noches del desierto y siendo tentado por Satanás, y el Espíritu Santo había venido sobre él, que lo llevó al desierto. Entonces dice aquí, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, entró a una sinagoga Jesús, dice, halló el lugar donde estaba escrito. Seguimos. 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Isaías 61. Viene Cristo y le dan el rollo, porque no era una Biblia como esta, sino eran rollos, sí, que se entregaban y que se tenían registrado. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, pregonar libertad a los cautivos. Hey, está en cautiverio, yo vengo
a declararte libertad, yo vengo a pregonar, yo vengo a declararte, vengo a anunciarte, vengo a decirte que eres libre. Hey, vino el tiempo del cumplimiento, porque la unción, cuando viene el Espíritu de Dios, es el poder de Dios para quebrantar, para romper las cadenas y para pudrir los yugos de esclavitud. El Espíritu de Jehová tiene el poder para hacer esto. Entonces, él viene y lee la profecía y sigue diciendo, dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. No está hablando solamente de ciego natural, sino ciegos espirituales, porque hay ceguera espiritual. Hay gente que tiene ojos pero no puede ver. Tienen oídos pero no pueden escuchar. Sí, entonces dice, a poner en libertad a los oprimidos, vista a los ciegos. Seguimos. Dice, a predicar el año agradable del Señor. Seguimos. Y enrollando el libro, dice, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué estaban los ojos fijos en Jesús? Porque la manera como él declara la escritura no fue como estaban acostumbrados. No era como venían los fariseos y los escribas y leían y ya. No, era palabras que tenían poder. Había una unción que y todos casi, o sea, ¿quién es este? Leyó lo que los demás habían leído por muchísimos años, pero él leyó con una unción, como alguien que tiene autoridad. Él lee aquí sabiendo que se trataba de él. Sí, y quiero que sigamos leyendo. Dice, y comenzó a decirles. ¿Qué le dijo? ¿Qué les dijo? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cómo? O sea, ¿qué? Es 100 años, cientos de años. Y él dice, todos están así. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Hoy se ha cumplido. Por eso ustedes sienten algo raro. Por eso ustedes experimentan algo raro. Porque hoy es el cumplimiento. Hoy es el día de la libertad. Hoy es el día de que los ciegos comiencen a recibir vista. Hoy es el día que los sordos comiencen a escuchar la voz de su Dios, la voz de su creador, el que puede cambiar tu condición. Hey, hoy es el día de tu libertad. Hoy es el día que cambiará tu vida. Hoy es el día. Ha llegado la hora del cumplimiento. Cuando viene el tiempo del cumplimiento, algo ocurrirá. Siempre habrá una manifestación. Y todo lo que dice aquí en Isaías está hablando de manifestación gloriosa. Lo que dice en Isaías 11 está hablando de poder, de temor, de libertad, de vida. Eso es lo que está hablando. En Lucas, cuando lo lee, y en la que dice, bueno, hoy el Espíritu del Señor está sobre mí. Ha venido ya el Espíritu de Dios. El Espíritu de Jehová ha venido y me ha tomado y me ha poseído, me ha dado gracia, me ha dado poder. ¿Y sabe qué? Si usted se pone a estudiar la historia de Jesús, se va a dar cuenta que donde quiera que Jesucristo llegaba, habían los ciegos recibían vista, los cojos se levantaban, los muertos resucitaban, el pan se multiplicaba, el cojo brincaba. ¡Ey! Había una manifestación constante donde quiera que venía Cristo. Todos los enfermos se sanaban porque el poder del Espíritu Santo había llegado. La promesa de Dios había llegado. El tiempo del cumplimiento. Cuando nosotros leemos en Isaías capítulo 11 y que menciona los 7 espíritus, no se está refiriendo a 7 espíritus en sí, sino el Espíritu Santo en diferentes manifestaciones. Es como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta de diferentes formas, pero es el mismo Espíritu de Jehová moviéndose. Ahora, estos 7 espíritus que se manifiestan, se le da a la iglesia para que se manifieste en la iglesia, a través de la iglesia, para que Cristo se siga moviendo y se siga manifestando donde quiera que haya una iglesia. Esto debe de ocurrir.
Lo que ocurrió cuando Cristo ministró hace más de 2000 años debe de ocurrir hoy. Debe de pasar hoy, porque este espíritu está sobre la tierra para que Cristo sea glorificado a través de ellos. Amén. Y quisiera mirar varias citas bíblicas y quiero que me acompañe en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Vamos a ir mirando referencia que habla de los 7 espíritus. Poco a poco. Dice Apocalipsis 1, versículo 4. Juan dice: a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y el que era y el que ha de venir. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Hijo que vendrá nuevamente, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Estos 7 espíritus se mueven. Dice Juan, versículo siguiente, el 5, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él cumplió la promesa, derramando su sangre, nos limpió y nos libertó. Hoy nosotros estamos aquí por tema de libertad. Si no fuera por Cristo, nosotros no pudiéramos estar en este lugar. Si no fuera por lo que Cristo hizo hace más de 2000 años. Si no fueran por el plantío de Jehová. El plantío de Jehová son aquellas personas que han recibido a Cristo y que dan fruto, que son establecidos y que dan fruto. La mayoría de todos nosotros hoy estamos aquí porque comimos y nos alimentamos de alguien que era un plantío, alguien que era una planta del Señor y que nos alimentó y se atrevió. Oiga bien, y el Espíritu Santo lo usó para que nos compartiera la palabra del Señor. Yo soy el fruto de esas plantas. Yo soy el fruto de esta promesa que el Señor hizo en Isaías capítulo 11, en el capítulo 61. Quiero que me acompañe también en Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Apocalipsis 4, 2. Dice la palabra del Señor, dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en el trono a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Cuando habla de las lámparas, cuando esa lámpara que pusieron en el tabernáculo, que eran 7 lámparas, ¿se acuerdan cómo se llama esa lámpara? El candelabro que se ponía en el tabernáculo estaba ya profetizando del Espíritu Santo. El candelabro tenía que tener aceite constantemente, porque esa lámpara no se deberían apagar. Tenía que estar el fuego encendido constantemente en el lugar santo del tabernáculo. Y cuando vemos aquí en Apocalipsis dice que ahí estaban las 7 lámparas. Acuérdense que Moisés dice que él vio. Lo que él edificó del tabernáculo fue lo que él miró en el espíritu, lo que él contempló, y él dice que lo hizo conforme al modelo. Entonces él había visto eso. Estaba hablando de estas 7 lámparas que representan los 7 espíritus de Dios que iban a ser enviados y que se iban a manifestar en toda la tierra. Amén. Sí, ahora quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 5, 6. Apocalipsis 5, 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Ese cordero como inmolado está hablando de Cristo, que fue inmolado. Dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales, oiga bien,
Dice, los cuales, ¿qué? Son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y si puede seguir allá, por favor, el 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Se postraron delante del Cordero. Quiero que haga conmigo. Se postraron delante del Cordero. Es decir, en la eternidad, esto es la eternidad, dice, se postraron delante del Cordero, honraron al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Jesucristo necesita ser glorificado por usted y por mí. Por eso nosotros alabamos y glorificamos a Cristo. Porque si en la eternidad, si en el cielo, Cristo es honrado y glorificado por toda la jerarquía, los ángeles y los ancianos, imagínense en la tierra. La razón por la cual yo no honro a Jesucristo es por la falta de revelación de quién es Cristo. De Cristo se ha hablado desde el principio, porque Él era ya Él existía en la eternidad. Se hablaba de Cristo como alguien que ya existía. Él ya estaba en el trono y había un plan y había un propósito de parte de Dios para que Él viniera a la tierra. Pero cuando Él viniera a la tierra a gobernar, Él iba a gobernar con los 7 espíritus de Dios en la tierra. Se iba a juntar la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para poder establecer el orden en la tierra. Dios no puede establecer el orden en la tierra si no es por ello. Por eso Él lo establece. Amén. Ahora, en el cielo se reconoce al Cordero. Como dice aquí Apocalipsis, si lo puede poner para terminar ahí hasta el 10, por favor. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y de pueblo y de toda nación. Él nos ha redimido, pero los 7 espíritus estaban con Él en la tierra. Los 7 espíritus estaban con Cristo. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesucristo, la Biblia dice que en ese momento el Espíritu Santo vino y se posó sobre él. Dice en forma corporal como paloma, como una señal. Pero el Espíritu Santo no es una paloma, simplemente era una señal. Y después se manifestó la señal en la libertad, en la sabiduría. Cuando Él se sentaba a hablar con los doctores, Él era la sabiduría. Cuando se sentaba con los que tenían poderes, Él era el que tenía poder. Cuando Él se sentaba con los inteligentes, Él era el que tenía mayor inteligencia. Omnisciente, omnipresente, todopoderoso, ese Cristo. Detenía el viento, detenía las aguas, Él hacía todo. Porque estos 7 espíritus se manifestaban en Cristo para poder traer un orden en un mundo que estaba en completo desorden. Por eso necesitamos que los 7 espíritus de Dios se manifiesten en la iglesia. Amén. Sí está ahí. Ahora, en Isaías 11, entonces, nos ofrece una lista detallada. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento, pero también el espíritu de temor de Jehová. Sin embargo, en estos textos nosotros encontramos, por ejemplo, por eso yo le decía hace un rato que no está hablando solamente que eran como 7 espíritus separados, sino que era un espíritu que se manifestaba de 7 formas. Como el Padre, Dios, se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. La Trinidad se conoce. En 1 de Juan capítulo 5, quiero que me acompañe para que tenga esta parte clara. 1 de Juan 5:7. Dice la palabra del Señor así:
porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, hablando de Jesús, y el Espíritu Santo. Estos tres, ¿qué? Son uno. Los tres son uno solo, pero tienen diferente manifestación, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Nosotros estamos viviendo en la era del Espíritu Santo, porque ya el Hijo vino y cumplió su propósito de morir en una cruz para redimir al pecador. Él envía al Espíritu Santo para que ahora el Espíritu Santo haga una obra. La obra del Espíritu Santo es convencer de pecado, romper la cadena, pudrir los yugos, revelar la verdad, direccionarnos. No, el Espíritu Santo es el que está haciendo la labor ahora. Por esa razón usted y yo estamos aquí, porque el Espíritu Santo ha hecho algo en ti, aunque tú no lo conozcas. Quizá alguno de ustedes que no lo conoce, pero estás aquí porque el Espíritu Santo está en un proceso de manifestarse en tu vida y de hacer la obra que Dios ha querido en tu vida. Por esa razón estamos en este lugar. Amén. Sí, entonces, no es que existan 7 espíritus diferentes, sino que el Espíritu es el mismo manifestado de diferentes maneras a través de dones y a través de los regalos. Cada una de estas formas o manifestaciones del Espíritu Santo fueron detalladas para darnos una idea de lo que puede hacer, no solo en la vida de Jesucristo, sino también en la vida de cualquier creyente cuando decide entrar a la presencia de Dios. Lo que estos 7 espíritus hicieron no era solamente a través de Jesús, porque Cristo mismo dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. Cristo vino para dar introducción, para que toda la iglesia participemos, conozcamos a la persona del Espíritu Santo, la diferente manera de cómo Él se manifiesta. Él se manifiesta de diferentes formas. Amén. Entonces es importante que nosotros podamos ir entendiendo esto. En la Biblia el número 7 significa plenitud o algo que se ha completado. Tiene un gran significado. Dice, por eso usted ve que al séptimo día y todo esto que habla del 7 siempre está hablando de algo perfecto, algo completo. Sí, plenitud. Amén. Entonces, a la luz de lo que estamos viviendo en este tiempo, se hace necesario que la iglesia asuma la responsabilidad y la posición de autoridad para tomar, vivir y manifestar esos 7 espíritus de Dios, ya que está claro que fueron enviados sobre la tierra. En Apocalipsis 5:6 dice que los 7 espíritus han sido enviados. Quiero que haga conmigo: los 7 espíritus han sido enviados sobre la tierra. Vamos a leerlo nuevamente, Apocalipsis 5:6, para que le quede claro ahí. Apocalipsis 5:6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 espíritus y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios que enviado por donde, por toda la tierra. Eso quiere decir que puede estar en Playa del Carmen. Eso quiere decir que puede estar en Quintana Roo. Eso quiere decir que puede estar en la península de Yucatán. Eso quiere decir que puede estar en Nuevo Punto de Vida. Yo creía que iban a gritar. Yo creía que estaban entendiendo. Esos 7 espíritus están aquí y están buscando a alguien para manifestarse a través de alguien que cree en Jesucristo, para manifestarse en alguien que se deje guiar por estos 7 espíritus. Eso está buscando el Espíritu que fue enviado de parte de Dios. Amén. Entonces es conveniente recordar que el Espíritu Santo es la continuación. Oiga bien, el Espíritu Santo es la continuación de la obra de Dios sobre la tierra. En un momento de su ministerio Jesús dijo que era conveniente que Él se fuera. Quiero que vaya a Juan 16, 7 al 11.
Juan 16, 7 hasta el 11. Sí. Juan 16, 7. Ok. Dice, pero yo os digo la verdad, dice Jesús. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, dice, el Consolador, ¿qué? No vendría a vosotros. Mas si me fuere, dice, os que lo enviaré. Seguimos. Dice, y cuando Él venga, oiga bien, si yo no me voy, no lo puedo enviar. Él se va, lo reciben en la eternidad. Y cuando Él lo recibe en la eternidad y es adorado y glorificado en la eternidad, entonces le envía a su Espíritu Santo. Y por eso le dijo a los discípulos, hey, esperen la promesa ahí. No se muevan de Jerusalén hasta que no hayan sido llenos del poder del Espíritu Santo. No se muevan. Él le había dicho anterior en Mateo capítulo 28, 19, dice, id y predicar el Evangelio, predicando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, discipulando, hagan todo esto. Y después le dicen, no se vayan, pero no se vayan. Hey, ya le di instrucción, pero no se vayan hasta que reciban el don del Espíritu Santo. No se vayan hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. No se vayan. Entonces, ¿qué le dice? A ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, yo les enviaré al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se manifestará de 7 formas en la tierra. Se manifestará de 7 formas en la tierra. Amén. Entonces lo que dice, ahora quiero que sigamos leyendo. Dice, cuando Él venga, oiga bien lo que va a hacer cuando Él venga. Convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Él convence, esa es la obra del Espíritu Santo. De pecado por cuanto no creen en mí. Seguimos, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Wow, tremendo. Entonces, para poder enviar al Consolador, al Paracleto, palabra griega que significa alguien que está al lado para ayudar, el Espíritu Santo va a estar al lado tuyo y dentro de ti y sobre ti para ayudarte. Eso hace el Espíritu Santo. Va a estar al lado tuyo, dentro de ti, sobre ti, para ayudarte a cumplir el propósito, el ministerio, para que seamos plantío de Jehová. Para que seamos plantío de Jehová. Mire, el plantío de Jehová da fruto. Plantío de Jehová da fruto. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Todo esto viene por el Espíritu Santo. El plantío de Jehová, eso es lo que trae. Cristo, cuando Él viene, Él traía paz donde quiera que llegaba. Él libertaba a los cautivos. Él sanaba a los enfermos. Él no hablaba mentira. Él amaba a la gente, aunque no se merecía que fueran amados por causa de su pecado. Él tenía misericordia de aquellos que cometían pecado. Era completamente diferente. Era un plantío diferente. Una buena planta, un buen árbol. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí, que seamos buenos árboles. Un plantío de Jehová en Playa del Carmen y en todo el mundo. Que la gente coma del fruto que sale en nuestra vida por causa del Espíritu Santo. Amén. Ahora, todos ya sabemos que esto se cumplió el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado en Hechos capítulo 2, versículo 1. La iglesia fue establecida y la era del Espíritu Santo comenzaría y continuaría vigente hasta nuestros días. Lo que ocurrió en el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 1, todavía se sigue repitiendo en diferentes partes del mundo. Hoy hay gente que han sido investida por el Espíritu Santo. Hoy hay gente que ha sido llena del Espíritu Santo. Hoy hay gente que ha recibido salvación. Cuando el Espíritu Santo vino, dice que 3,000 personas aproximadamente se convirtieron porque Pedro predicó con la unción y con el fuego del Espíritu Santo.
Y seguían predicando y se convertían 5,000. Y salían las multitudes, porque ahora ellos no predicaban palabras humanas, sabiduría humana, sino era el poder de Dios que quebrantaba, rompía las cadenas, iluminaba sus mentes que estaban llenas de tinieblas, y ellos se arrepentían de sus pecados. El Espíritu Santo convencía del pecado, convencía de justicia. Él hacía la obra, y sabe que Él sigue haciendo la obra hoy. Él la sigue haciendo. Yo puedo estar aquí esta noche porque hubo alguien que se atrevió. Y te digo que se atrevió porque para que alguien se atreviera a hablar más de una hora conmigo de Cristo, tenía que tener algo diferente. Tenía que tener algo diferente. Para yo prestarle mis oídos a una persona por más de una hora, algo tenía esa persona para que yo lo escuchara más de una hora, que me hablara algo diferente de lo que a mí me habían enseñado, de donde yo venía, donde vienen mis padres. Algo diferente tenía, algo llamó la atención. ¿Y sabe qué era lo que tenía diferente? El Espíritu Santo en su vida, de esa persona que se sentó conmigo y comenzó a predicarme. Por alguna razón tú estás aquí. Estás aquí porque alguien te ha hablado a ti, alguien que ha estado lleno del Espíritu Santo. No ha sido la sabiduría de esa persona, sino ha sido la sabiduría del Espíritu hablando a tu vida. El Espíritu, el que te ha llamado la atención. Algo ha ocurrido que tú has respondido de la manera correcta. Mira, la mayoría de ustedes han pasado un día trabajando. A pesar del trabajo y del cansancio, tú estás esta noche aquí. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está tratando contigo. El Espíritu Santo te está formando, te está direccionando, te está sensibilizando para que tú respondas de manera positiva al Dios Todopoderoso. Ahora tú no eres ajeno a una realidad espiritual. Ahora tú comienzas a entender, a tener una conciencia de que Dios algo está haciendo en tu vida. Eso no es otra cosa que una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está trabajando contigo y conmigo. ¿Y sabe lo que Él está haciendo? Nos está preparando para la eternidad. Nos está preparando para que sirvamos. Pero lo más importante, una de las cosas más importantes, la eternidad, para que demos fruto que glorifiquen el nombre del Señor. Porque tu fruto y mi fruto glorifica el nombre de Dios. Amén. Ok, veamos entonces cada una de las manifestaciones del Espíritu Santo en forma detallada, y que el Señor nos dé entendimiento de alcance de lo que Él puede hacer en nuestras vidas y en la iglesia de Jesucristo. Número 1, el Espíritu de Jehová o del Señor. Ese es el número 1. Es el reflejo de la autoridad espiritual. En Isaías 61, del 1 al 6, ya lo leímos, pero dice: el Espíritu de Jehová es la presencia misma de Dios. Es la unión de Dios en su esencia. Esa es la primera parte. Es el reflejo de la autoridad de Dios, derramando y cumpliendo su promesa para poder redimir a la humanidad. Número 2, el espíritu de sabiduría. Es la habilidad para la guerra, para administrar, tener prudencia, ética con eficacia. El espíritu de sabiduría entonces es la habilidad para la guerra. Dios nos da sabiduría a ti y a mí. El Espíritu Santo nos da sabiduría para hacer las cosas diferentes. Hay muchos de ustedes que pueden haber tomado otra decisión, pero hoy por el Espíritu Santo tú has decidido estar aquí. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Que tú tienes ya algo de sabiduría, porque el Espíritu Santo está en tu vida. El Espíritu Santo o la sabiduría de Dios te prepara para hacer guerra, para tú administrar lo que Dios te ha dado. Te da también prudencia, ética con eficacia. Número 3, el espíritu de inteligencia es la perfecta comprensión natural y espiritual que se añade a la sabiduría para ayudarnos a caminar seguro. Oiga bien, el espíritu de inteligencia es la perfecta comprensión, tanto natural como espiritual. Hay una inteligencia natural. Hay gente que tiene inteligencia natural. Hay gente que tiene tanta capacidad natural
que son reconocidos por su inteligencia, pero no tienen nada de inteligencia espiritual. Hay ignorancia en todo lo que tiene que ver con el Espíritu. Pero cuando el Espíritu Santo viene, entonces tú tienes inteligencia natural y también inteligencia espiritual. Tiene la capacidad de entender el asunto de espiritualidad. Tiene la capacidad de comprender. Viene la revelación rápidamente. Lo capta rápidamente por causa del Espíritu Santo. Amén. Yo conozco mucha gente que son impresionantes. De repente tú ni siquiera sabes cómo platicar porque son tan inteligentes que de repente tú dices alguna cosa, una barbaridad, y además tú ves que poner la cara. O sea, pero cuando tú le hablas el ABC, por ejemplo, el nacimiento espiritual, te dice, o sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿qué es esto? Y tienen que empezar de nuevo hasta que se humillan y aceptan a Jesucristo en su corazón, y entonces el Señor viene y le manda al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces esa gente que son inteligentes, capaces, ahora vienen con una inteligencia espiritual y dicen, no, espérate, que yo no entendía esto. Es que esto tiene sentido. Cualquiera tiene inteligencia natural, pero no todos tienen inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual viene por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Santo. Por ahí viene la inteligencia espiritual. Amén. Entonces, cuando hay inteligencia espiritual, tú dejas de ignorar lo espiritual, ¿sí? Y eso viene entonces por el Espíritu. Número 4, el espíritu de consejo es el que guía. Viene ese espíritu de consejo que te da dirección, te capacita para aconsejar. Es el que te hace tomar las decisiones correctas. Provee la revelación de la palabra escrita o hablada, o por sueños y por visión. Dios te aconseja. El Espíritu Santo es el consejero. Él te agarra y tú vienes y tú comienzas a orar y él viene y te dice, no haga esto. Sí, vete por aquí, levántate hasta ahora. No, ya acuéstate. No, decide aquella cosa, no decide aquello. Él te da, y por esa razón, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, una persona que está llena del Espíritu Santo muchas veces fluye en ese espíritu de consejo. Puede guiar a alguien. Y de hecho hay gente que se sienten con confianza para abrir su corazón, porque se dan cuenta que tú no hablas palabra por hablar. Algo ocurre cuando tú abres la boca, porque el Espíritu Santo es el que fluye cuando tú abres la boca y el Espíritu Santo está sobre ti. Amén. Número 5, el espíritu de poder es el que provee vigor. El espíritu de poder es el que provee fuerza, valentía, arrojo para realizar proezas para Dios. En otras palabras, cuando usted ve que hay personas que comienzan a hacer milagros, señales y prodigios, echan fuera demonios, echan fuera, libertan a los cautivos, eso lo hace el Espíritu Santo. Ese es el mismo espíritu. Cuando hay una persona con poder para echar fuera a los demonios, hay otro que tiene poder para aconsejar. Hay otro que tiene sabiduría y entendimiento de las cosas espirituales. Tienen discernimiento. Y por esa es la razón que el Señor habla de la unidad de la iglesia. Porque no le va a dar los 7 espíritus a uno, pero le da los 7 espíritus a la iglesia. Y por eso yo tengo que contemplar a mi hermano, buscar unidad en la iglesia, amarnos unos a otros. Porque yo necesito de repente alguien que sea violento para que interceda por mí. Necesito a alguien que tenga el espíritu de consejo para que de repente cuando estoy confundido me diga, pastor, yo creo que a lo mejor, yo creo que esto debería ser mejor por esto y por esto y por esto. Dice, sí es cierto, tiene razón. Wow, sí tiene sentido. O de repente, oiga, pastor, tenga cuenta con esta persona así, porque veo que esta persona así. Descubre lo espiritual, tiene discernimiento. Eso viene por el Espíritu Santo de Dios, repartido a toda la congregación. Número 6, el espíritu de conocimiento es el que añade mayor agudeza y capacidad práctica a la sabiduría e inteligencia. Esto añade mayor agudeza. Ese espíritu de conocimiento es una
inmediata comprensión de lo que Dios quiere que hagamos. No es solo entender, sino tener capacidad y unción para completar la obra asignada. El espíritu de conocimiento es como el ojo que lo ve todo. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. Dios ve cada persona y Él ve su pasado y su presente y su futuro al mismo tiempo. Y Dios muchas veces da esa habilidad a la iglesia. De repente hay gente que te dice un cuento de algo, pero cuando este espíritu descubre la verdad, este espíritu saca la verdad a la luz. El espíritu de conocimiento conoce tu pasado, tu presente, pero también puede conocer tu futuro. El espíritu de conocimiento, esto ha sido dado a la iglesia, familia, y necesitamos que la iglesia nos desarrollemos en estos 7 espíritus. Y eso va a pasar a través de una búsqueda sincera y genuina en el Señor. Necesitamos algo. Y mira, y una de las primeras cosas que nosotros necesitamos, ¿quieres saber cuál es? A ver, quiero preguntarle otra vez. Para que esto se manifieste, hay una de las cosas más importantes. Esto es importante que usted y yo lo tengamos, porque muchas veces podemos tener alguno de estos y se nos olvidan otras cosas, como este último. El último, mira cuál es: el espíritu de temor de Jehová. El espíritu de temor de Jehová. Muchas veces nosotros hemos perdido el temor de Dios. ¿Están aquí conmigo? Muchas veces perdemos el temor. No nos preocupa pecar. Hemos conocido la palabra, hemos conocido algunas cosas, pero ya no tenemos temor. Hablamos sin tener cuenta en lo que decimos. Juzgamos sin tener cuenta cómo juzgamos. Tenemos el don, lo usamos de manera irresponsable. De repente no lo ocupamos de la manera que Dios quiere que lo usemos, porque hemos perdido el temor de Jehová. Creo que es uno de los más poderosos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Yo te pregunto esta noche, ¿cuánto temor de Dios tiene? Y te diré cómo Dios se seguirá manifestando en tu vida. Dios puede manifestarte de diferentes maneras. Dios puede manifestarse en tu vida y en mi vida con gracia, con favor y con misericordia. Pero también Dios puede manifestarse con fuego consumidor. Yo necesito tener temor, pero no está hablando de miedo, estamos hablando de reverencia. Reverenciar a Dios. Dios es todopoderoso. Él es digno de mi alabanza y de mi adoración. Él lo merece todo. Él merece mi atención. Él merece mi obediencia. Él merece mi confianza. Él merece que yo espere en Él. Él lo merece todo. Pero nosotros muchas veces hemos perdido este temor reverencial. De repente pensamos que yo no necesito adorar a Dios. De repente pensamos que no necesito servir a Dios. De repente pensamos que no necesito obedecer a Dios. Y de hecho, cuando se habla de obedecer a Dios, muchas veces se quiere decir que se está hablando de una manera exagerada. De repente es como, o sea, el pastor está bien exagerado, es diferente ya, o sea, ya con Dios es diferente. Con Dios yo puedo tratarme con Dios y tutear a Dios. Y no. La reverencia a Dios no cambia. ¿Están aquí conmigo? La reverencia a Dios no cambia. Yo necesito aprender a reverenciar a Dios como desde el principio se ha reverenciado a Dios. No estoy hablando que seamos religiosos, estamos hablando que seamos respetuosos. Estamos hablando que reconozcamos al Dios del universo, el creador del cielo y de la tierra. Necesito acercarme a Él en la condición correcta. De hecho, en el tabernáculo, aquí lo enseñan el tabernáculo. En el tabernáculo nadie podía entrar a la presencia de Dios con los pies sucios, y mucho menos con el corazón sucio. Teníamos que acercarnos a Dios purificando nuestros corazones. Y hay mucha gente que piensa que ya no,
Y por esa razón, podemos hablar en confianza. Es en serio, pregúntale a la persona, el pastor puede hablar en confianza, dile, pregúntale a ver. De repente yo me puedo subir al altar en pecado. De repente puedo servir en la puerta en pecado. De repente incluso puedo llegar un día hasta con olor a alcohol o a droga. De repente se puede estar practicando el sexo fuera del matrimonio. Puedo estar metiendo mano en la oficina, tomando lo que no es mío. Podemos hacer un montón de cosas y pensamos que puedo seguir viviendo un cristianismo de esa manera. Hemos perdido el temor de Dios. Nos hemos equivocado. Dios, el Espíritu Santo quiere traer a ti ese temor reverencial. Que tú no te olvides que Dios merece reverencia. De hecho hay una canción que cantan los chicos. ¿Cómo dice la canción? De que necesitas que Él es digno de la reverencia. No, otra que yo menciono. Aún hay que menciona algo de la reverencia, que Él es digno, que Él se merece mi reverencia. Dios merece tu reverencia. ¿Sabe por qué Dios merece tu reverencia? Porque Dios es santo. Dios es santo. Dios es santo. Dios no tiene deuda contigo ni conmigo. Dios sigue siendo santo. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Yo necesito hacerme santo cada vez más. Yo necesito hacerme santo cada vez más. Yo necesito hacerme santo cada vez más. Necesito santidad en mi mente, en mi corazón, en mis palabras, en mi boca. Necesito santidad. La iglesia necesita santidad. De estos 7 espíritus, hay uno que la mayoría de la gente, si tú le preguntas a la gente, ¿tú qué quieres que Dios te dé? Y la mayoría de la gente lo que dice, quiero que me dé poder, quiero que me dé sabiduría, quiero que me dé unción. ¿Y qué quiere? Doble porción de unción. Y no sabemos que en esa unción también tiene que haber temor. Muchas veces queremos unción, pero no temor de Jehová. Necesitamos decir, Señor, yo quiero tener más temor de ti. Necesito tener temor de ti, que cuando tú me digas ve, que yo vaya sin cuestionar, que yo obedezca a cada instrucción sin cuestionar la instrucción. Y te aseguro que todas personas que agarran y van, entonces van a ver más manifestación de la gloria de Dios. Habrá más, habrá más, habrá más, habrá más y habrá más. Si lo crees, yo te invito a que te pongas sobre tus pies, por favor. El Espíritu Santo está aquí esta noche. Y el Espíritu Santo quiere seguir haciendo la obra en tu vida. Así mismo como el Espíritu Santo te trajo esta noche y ha estado hablando contigo esta noche, Él quiere tocarte y quiere penetrar más profundo en tu corazón. El Espíritu Santo quiere terminar la obra en ti. El Espíritu Santo quiere que tú experimentes cosas nuevas. Está aquí. El Espíritu Santo quiere que tú experimentes cosas nuevas. Que no te vayas sin ser lleno, sin experimentar cosas nuevas en Dios. Dios no solamente quiere que tú y yo nos reunamos y pasamos un buen momento y ya. No, Dios quiere marcar tu vida. Dios quiere cambiar tu vida. Y que donde quiera que tú y yo lleguemos, allá ocurra algo, porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo obre? Yo te invito a que levantes tus manos. Lo que quieran.